Así como estamos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, algo que había preparado hace unos meses que no he tenido la oportunidad de predicarlo aún, y quizá pasemos un tiempo este mes por este libro, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, y vamos a compartir estas palabras del Señor a la iglesia, a las iglesias, y vamos a tratar de sacar algo hoy de los que el Señor nos quiera hablar, que pueda realmente edificarnos como siempre lo hace. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio en Apocalipsis 1, verso 9, que tiene como título Una visión del Hijo del Hombre. Amén. Es la visión de Juan. Amén, hermanos. Vamos a orar, luego vamos a tomar asiento y luego vamos a ir dando lectura a medida que vamos predicando la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, ya tu palabra está abierta ante nuestros ojos. Señor, podemos leerla, podemos verla, podemos oírla. Ya tu espíritu comenzará a obrar en este momento, Señor. Desde el momento que tu palabra se lea, en el nombre de Cristo te pedimos, Padre, que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia hoy, Señor, pueda ser penetrada por tu verdad, Señor, en el sentido de la fuerza de tu palabra en sus almas. En el nombre de Cristo, Padre, te lo pedimos y que Cristo sea siempre glorificado, exaltado y bendito en este lugar. Que la presencia de Cristo sea tan apreciada para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermano. Y vamos a comenzar con una pequeña reflexión que hacía. Y todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Como decía, Dios lo puso por cabeza de la iglesia. Todos sabemos que es así. Él tiene toda autoridad, Él es el soberano de la iglesia, Él es el soberano de todos los creyentes, de todas las iglesias, y Él reina por medio de su palabra revelada en la Escritura. Sabemos que es así, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del mensaje que el Señor tiene a las iglesias. Ahora, la pregunta que yo quería hacerle a ustedes hoy, ¿alguna vez han oído de una iglesia que se haya arrepentido? En un sentido no de una persona individualmente, sino de una congregación entera. Hablo de una iglesia que alguna vez haya arrepentido. ¿Formó parte alguna vez de una iglesia que se arrepintió, que dijo, queremos volvernos hoy de manera grupal, masiva, congregacional, del error, de la herejía, de la mentira, del engaño, de la hipocresía? Realmente estamos arrepentidos y de una manera genuina y verdadera. ¿Alguna vez oyó de una iglesia que se haya arrepentido? Porque el mensaje a las iglesias tiene como un objetivo ese, ¿sí? Arrepentirse. Ahora, piénselo, yo creo que nunca sucedió. Yo nunca he oído de una iglesia que diga, viste, aquellos se volvieron a la verdad, se arrepintieron y ahora están predicando con fidelidad la palabra de Dios. ¿Han oído alguna vez algo que sucedió así o no? Muy poco, ¿no? Oír de que, viste, la iglesia esa que era re liberal, que nunca predicó a Cristo, hoy Cristo es el centro de la iglesia. Y realmente todas las predicaciones glorifican a Cristo. ¿Han oído alguna vez, hermanos, o no? Es como si la iglesia de por decirlo así, por así decirlo, del pastor Dante Hebel se vuelve a la verdad y ahora predica sana doctrina. Es como si el pastor Dante Hebel se pare delante de toda su congregación y diga, estoy arrepentido, me di cuenta de que era un farsante, estoy arrepentido y ahora predico la verdad. Síganme, estoy arrepentido, arrepiéntanse del error. ¿Escuchó alguna vez eso o no? Creo que no. Probablemente no, ¿es verdad o no es verdad? Los que llaman a otras iglesias a arrepentirse son contenciosos, muchas veces santurrones, muchas veces vistos los que llamamos a arrepentirse como pastores o ministros divisivos, contenciosos. Amén. Y realmente
Cuando la persona cierra el corazón a eso, cuando la persona deja de oír la guía del Señor y cierra su corazón, cada vez comienza a alejarse más de la verdad. Y más de la verdad, y más de la verdad, y más de la verdad. Si alguien viene quizá y me dice, pastor, vos estás en un error y estás enseñando herejía. Y yo le puedo decir, bueno, muéstrame porque realmente no me he dado cuenta. Esto es lo que vos estás enseñando y esto es lo que la cabeza de la iglesia, Cristo mismo dijo que debería hacerse en su iglesia y estás haciendo todo lo contrario. Tengo que venir, pararme enfrente de mi congregación y decirles, hermanos, yo estaba en un error. Me arrepiento porque cometí un error. Cristo me mandó a arrepentirme. Es la cabeza de la iglesia y Él me está diciendo que me arrepiente y me vuelva de ese error. Y tengo que transmitírselo a todo el pueblo. Pero cuando cerramos el corazón, cuando vamos a otros lugares, o quizá muchos pastores fueron a otras congregaciones, con un mensaje que siempre me cuentan el mismo testimonio de un pastor, que un día vino a la iglesia más conocida de José Cepaz en ese tiempo, y vino con la verdad, y enseñó la verdad, y trajo una exposición porque había una cierta enseñanza falsa de la iglesia, y él trajo la revelación de la verdad, el pastor lo bajó del púlpito y lo echó y nunca más le habló. ¿Saben lo que sucedió con esa iglesia hoy? La iglesia más grande de José Cepaz está cerrada. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Está cerrada. Una iglesia donde había más de 500 miembros hoy está cerrada. Porque el Señor le dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu falsa enseñanza, de tu enseñanza errada, porque no tengo muchas cosas contra ti, pero tengo esto contra ti, y realmente arrepiéntete. ¿Qué pasa a la persona cuando realmente se expuesta? Dice, no, a mí nadie me va a enseñar, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer, lo hago a mi manera. Creo que escuchamos muy poco acerca de una iglesia que se haya arrepentido. ¿O no, hermano? De una congregación que diga, estábamos haciendo las cosas mal. Amén. En el 1600 hubo un grupo de pastores en Inglaterra llamados los puritanos, que ahora entramos a las redes sociales y todos vemos predicaciones de los puritanos, llamados los puritanos. En el año 1600 en Inglaterra expulsaron a 2000 pastores de las congregaciones, porque ellos llamaban a las iglesias a arrepentirse. 2000 hombres. 2000 hombres fueron expulsados, llamados los puritanos, en un estado, una palabra degradante, porque lo hacían de una manera de desprecio, lo llamaban los puritanos porque ellos realmente fueron expuestos y quitados de las congregaciones, porque los demás le decían que se creían demasiado puros, eran muy santos, y quién se creían ellos para decir que se tenían que arrepentir del error, del libertinaje, del pecado, de las concepciones con el mundo. Los pastores constantemente estaban llamando a las iglesias a arrepentirse. En el año 1600 dice que más de 2000 pastores en Inglaterra fueron expulsados de las congregaciones. Fueron echados porque llamaban a las iglesias a arrepentirse. Fueron expulsados por llamar a las congregaciones a volverse del error. Amén. En el año 1662 fue este incidente. Fueron expulsados. Luego vemos que después de esa gran expulsión, en Inglaterra marcó un antes y un después. Vino un tiempo de gran oscuridad para esa nación, porque ya no había quien proclame la verdad, quien predique el evangelio con fidelidad. Realmente esa nación estaba en crisis y hasta el día de hoy Inglaterra recuerda ese día como el día de gran oscuridad, como el día de crisis, como un día trágico para la nación. Las iglesias verdaderas se propagaron y las voces de la verdad fueron calladas. Luego de unos años, después de que los 2000 pastores fueron perseguidos, muchos de ellos fueron matados, luego de esos, algunos años de eso vino una plaga por la pulga de una rata. Dice que en Londres murieron más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas murieron. Luego de ese vino otro incidente y fueron incidentes tras incidentes, creo que por más de una década sucedieron incidentes. Luego de ese dice que hubo un incendio que terminó con 70.000 hogares y 90 iglesias fueron quemadas. Vino un incendio tremendo. Y así incidente tras incidentes y tras incidentes. Hombres que llamaban a las iglesias a arrepentirse, hombres que proclamaban a las congregaciones que debían volverse al Señor y volverse del error, realmente eran callados. Eran callados porque llamaban a las congregaciones a arrepentirse. Hoy por hoy llegás a ir a hacer eso en algún lugar.
Creo que hasta cuesta decirle a una persona, arrepiéntete. Imagínate a un grupo de una congregación completa, si hasta a veces cuesta ir a decirle a un hermano, ¿por qué no te arrepentís, hermano, de tu mal camino? ¿Por qué no te arrepentís de la vida que estás viviendo? ¿Por qué no te arrepentís de la conducta que estás teniendo? A veces cuesta decirle a una persona, arrepiéntete. Imagínense a una congregación completa. Debe ser realmente difícil. ¿Es verdad o no es verdad? Dice que estos 2000 pastores, llamados los puritanos, en ese tiempo del año 1600 el año, muchos fueron perseguidos, muchos fueron matados, pero ellos siguieron exponiendo y predicando la verdad porque llamaban a las iglesias a volverse del error y a arrepentirse. Amén. Hoy por hoy es algo ilógico, no existe. No hay una iglesia que se vuelva del error. Y si lo expones, realmente te apagan, te callan, te rechazan, sos el religioso, sos el demasiado gravoso y realmente no tienes comunión con ellos, no puedes tener. Ahora vamos a hablar acerca de la visión de Juan. Amén. En el versículo 9, haciendo mención a lo que estamos hablando, y vamos a hablar de lo mismo, del capítulo 1, el apóstol Juan tiene una visión. Amén. El apóstol Juan recibe una carta, el apóstol Juan recibe una visión para escribir una carta. Bien sabemos que en San Juan capítulo 15 el Señor dijo que iban a ser perseguidos, ¿verdad? Dijeron que iban a ser perseguidos, que muchos iban a ser matados. Eso es así. Amén. En el año 68 después de Cristo vemos que viene la primera gran persecución de manos de Nerón y muchos fueron matados. Luego de eso, Juan termina en la isla llamada Patmos, exiliado en condiciones tremendas, con escaso alimento, con escasos recursos, de una manera realmente muy horrible. Estaba viviendo el apóstol Juan ahí. Amén. En el año 81 al 96 después de Cristo viene la segunda gran persecución desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Es la segunda gran persecución llamado y llevada a cabo por Domiciano, este comandante romano, y Juan termina en Patmos, un hombre ya de avanzada edad. Él termina ahí en las peores condiciones. Y dice que Juan, en el capítulo 9, dice, versículo 9 del capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dice, yo estaba en el día del Señor. Esto quiere decir en el día de reposo, en el día de descanso, en el día de reposo, en el día del Señor, llamado día de reposo. Estaba en el día de reposo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Dice que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Acá está Juan, de una edad avanzada, y ahora Juan tiene una última misión. El apóstol Juan realmente es el encargado de escribir este último libro que tenemos acá. Juan tenía una tarea más. Parecía que Juan decía, bueno, acá es donde se va a acabar todo, acá es donde realmente va a ser el lugar de donde me va a escoltar a la presencia del Señor, pero Juan tenía un deber más, una tarea, escribir lo que Cristo le iba a decir que diga para el tiempo presente. Porque lo que le va a decir ahora a Juan no es para el futuro, es para el tiempo presente, es para el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Es para el tiempo presente. Escribe un libro más. El último apóstol viviente, ya no estaba Timoteo, ya muchos ya no estaban. Timoteo en la segunda persecución del año 81 al 96 había sido matado a golpe, Juan había sido prácticamente hervido en aceite, ahora quedaba el último apóstol viviente, Juan. El último hombre de los apóstoles estaba vivo y tenía una gran misión. Para eso ya no estaba Pablo, ya no estaba Timoteo. Timoteo en la segunda persecución había ido a la presencia de Dios por medio de golpes, él había sido golpeado a tal punto de que haya partido a la presencia del Señor, como lo fue Esteban. Ahora quedaba Juan. ¿Sí? Juan tenía el deber de escribir esta carta. Cristo era el autor, él era el escritor. Amén. Gloria a Dios. Y es una carta dirigida a las iglesias. Amén, amados. Ahora miren la visión que tiene Juan. Dice, soy el alfa, el omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, dice.
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros de oro, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuántos creen que Cristo se pasea en medio de su iglesia? Que Él camina en medio de su pueblo, que Él tiene el control de toda la iglesia, que Él es el soberano de la iglesia y que Él está hoy aquí también. Amén, amados. Dice, me volví para ver al que hablaba conmigo, vuelto, vi 7, en medio de los 7, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto significa que él vio a un gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, los que tenían el cinto de oro y las vestiduras, como Juan las describe, eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, y él vio al sacerdote de la iglesia, caminando en medio de la iglesia. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué representa el cabello blanco como blanca lana? La sabiduría. Cristo era el sacerdote de la iglesia, la sabiduría máxima de la iglesia, y sus ojos penetraban con autoridad toda alma de todo creyente. Él es la autoridad máxima de la iglesia, sus ojos son penetrantes como fuego, él tiene cabeza blanca que realmente es la demostración de la sabiduría de Cristo sobre la iglesia, y él es el sacerdote de la iglesia. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como de un horno, y su voz, dice, como de estruendo de muchas aguas. Ahora él ve sus pies y los ve como bronce bruñido, y él lo ve como un hombre sentado en un trono de mucha autoridad, lo ve como un juez, lo ve como un sacerdote, lo ve como la sabiduría, lo ve como la autoridad máxima y lo ve como un juez. Él ve a Cristo como la autoridad máxima de la iglesia. Él, prácticamente Juan mira hacia arriba y ve los pies, y en antes todo juez, toda persona de autoridad que ejercía autoridad, lo único que se le veían eran los pies. Las personas miraban hacia arriba y ellos estaban en su trono y se veía sus pies, y ahí estaba Cristo como bronce bruñido, dice, lo ve como juez soberano de toda la iglesia, lo ve como el sacerdote de la iglesia, lo ve como la sabiduría de la iglesia, lo ve como la voz de autoridad de la iglesia, y tiene esta visión. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Luego él, en el versículo 19, le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que ha de venir. Juan tiene que escribir. Amén. Juan tiene que escribir. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias y a todas las iglesias al tiempo presente. Porque el Señor no le está hablando a estas 7 iglesias solamente. Lo que el Señor va a hablar es para todas las iglesias en el tiempo presente. Amén. Las 7 estrellas representan a los pastores de las iglesias. Amén. Juan quizá estaba ahí y dice, bueno, ahora se me reveló el Señor, vi al Señor, viene con una palabra de consuelo para mí. Juan seguramente quería, bueno, ahora va a venir el Señor, es el Señor, seguramente me va a decir algo alentador, me va a decir, Juan, todo va a estar bien, siga así, siga adelante, la iglesia va a vencer, vamos a salir adelante. Y lo primero que el Señor le dice a Juan, Juan, escribe porque voy a llamar a mi iglesia, voy a disciplinar a mi iglesia, voy a purificar a mi iglesia. Tienes una tarea más, escribe lo que te voy a decir. Juan ve al Señor y el Señor va a purificar a la iglesia. Y tenemos 7 mensajes. Amén. Hay 2 iglesias que permanecen fieles, la segunda y la quinta. ¿Cuántos quieren ser esa? No hay mensaje de arrepentimiento para esas 2. Y cada vez que las leo me siento muy identificado, así que sigamos así. Cada vez que leo la iglesia 2 y la iglesia 5, me siento muy identificado, así que sigamos así. Quizá el Señor hoy no tiene un arrepentimiento para un llamado al arrepentimiento para toda la iglesia. Quizá tiene un llamado al arrepentimiento individual. Eso no quita de que individualmente hoy el Señor no diga arrepiéntete. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos 5 iglesias.
5 iglesias que estaban en inmoralidad sexual, en paganismo, hacían concesiones con el mundo, toleraban el pecado, eran hipócritas, tenían enseñanza falsa, cayeron en todo en tipo de engaño, hasta predicaban por dinero y el Señor les estaba por dar un mensaje. ¿Creen que eso sucedió hace más de 2000 años? No, sigue sucediendo. Amén. El Señor lo sabe y dice, yo aborrezco sus obras y voy a juzgarlos. Creo que Juan dice, Señor, se la vio venir Juan, ¿no? Se la vio venir Juan y se la vio difícil y este es el mensaje del Señor. Es el único mensaje del Señor a la iglesia en todo el Nuevo Testamento y el mensaje a la iglesia en todo el Nuevo Testamento que el Señor le envía es arrepiéntete. Es el único llamado del Nuevo Testamento de la cabeza de la iglesia a iglesias específicas y es arrepiéntete. ¿Alguna vez ha oído de una iglesia que se ha arrepentido? Vuelvo a repetir. No, ¿no? A volverse de su doctrina falsa, a volverse de su corrupción moral, a volverse de su ausencia de piedad. Creo que no. 25 años antes que esto, el apóstol Pedro dijo, es tiempo de que el juicio comience por casa. Y si nosotros, siendo juzgados de tal manera, dice, ¿qué espera recibir a aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? El juicio siempre va a comenzar por la iglesia. Amén, amados. Es así. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor los llama a arrepentirse? ¿Por qué el Señor quiere que se arrepientan? Amén. El Señor quiere que se arrepientan. ¿Cuántos se sienten identificados con Esmirna y Filadelfia? Son las únicas 2 iglesias que no tienen un llamado a arrepentirse. Amén. Todas las iglesias eran provenientes de Éfeso. ¿Sí? Éfeso era el comienzo de la ruta para todas las iglesias que hoy mencionamos. Amén. La iglesia comenzó en Éfeso. Pablo, en Hechos capítulo 19, capítulo 18, Pablo fue a Éfeso. Dice que Éfeso era la ciudad más tremenda que podía haber. Dice que Éfeso era tan aberrante como Sodoma y Gomorra, era digna de juicio. Era digna de castigo y juicio, la idolatría, la inmoralidad, las fiestas paganas, la diosa Diana promoviendo todas sus fiestas inmorales, sexuales. Era aberrante la ciudad de Éfeso en la idolatría que había. Luego Pablo llegó ahí en el capítulo 18 de Hechos y dice que trastornó toda la ciudad con el Evangelio. Luego vemos en el capítulo 19 de Hechos que realmente lanzan una persecución contra Pablo, contra Apolo, porque estaban haciendo un desastre en la ciudad más aberrante que había. Pero dice que cuando Pablo llegó, el Evangelio produjo un impacto, la gente se estaba convirtiendo, arrepintiendo, volviéndose de los ídolos, viviendo de manera digna. Realmente el Evangelio fue glorioso, fue un buen comienzo en Éfeso. La iglesia, que todas estas iglesias que son nombradas, provienen de Éfeso, comenzó en Éfeso. Amén. La iglesia verdadera es la iglesia de Éfeso, comenzó en Éfeso. Luego vemos que el Señor tiene algo en contra de todas las iglesias. En la iglesia de Éfeso hay un arrepiéntete, y eso lo vamos a dejar para después. ¿Hay un arrepiéntete en la iglesia de Esmirna? No. Miren lo que dice en la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No hay un arrepiéntete, ¿no? No lo hay. Luego vemos el mensaje a Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún dice en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñan a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, de las cuales yo aborrezco. Por tanto, verso 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, y luego les dice a los que todavía no se pervirtieron, que sigan así y recibirán su recompensa, y así lo hace con todas las iglesias. A la iglesia de Tiatira también: yo conozco tus obras, el amor, fe, servicio y paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Dice, le he dado para que se arrepienta a tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según su obra. Luego dice, pero a vosotros, dice a los demás, a los que están en Tiatira, en cuanto tienen la doctrina, dice, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no impondré carga. ¿Amén? Y luego dice, que retengan su doctrina y que no se perviertan, y que Él les dará su recompensa. Y así continúa con la iglesia de Sardis, la iglesia que realmente dice, escribe el ángel a Sardis, yo conozco tus obras, tu nombre, tú tienes nombre de que vives y estás muerta, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuerda de lo que recibiste, oíste, y guárdalo y arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero escuche lo que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Amén. Todavía había gente ahí, en esa iglesia. Amén. Todavía había gente en esa iglesia. Y luego llegamos a la iglesia de Filadelfia. No hay un arrepiéntete. Llegamos a la iglesia de la Odisea. Y dice, escribe del ángel a la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de toda creación. Dios dice esto, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir con yo reprendo y castigo a todos los que amo? Esta era una iglesia totalmente muerta, sin creyentes. Ahora el Señor estaba llamando a arrepentirse. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que realmente oye mi voz y abre, yo entraré. Dice, era una iglesia donde no estaba Cristo. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a ver? ¿Qué es lo que comenzamos a ver desde que leímos la iglesia verdadera en Éfeso? Que la iglesia fue entrando en un declive. La iglesia de Éfeso era una iglesia de creyentes, amén, de creyentes verdaderos, porque él lo dice. Cuando leemos Éfeso, dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de la diestra, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tienes buena doctrina, trabajas, siempre estás ocupado, soportas a los malos, has probado a todos los que dicen ser pastores, profetas, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que usaba el discernimiento. Realmente era una iglesia que era fiel, que trabajaba, que tenía doctrina. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor no dice, estoy decepcionado de ti. El Señor le dice, ahora tengo algo contra ti. ¿Qué era lo que tenía? Había dejado su primer amor. Esa era la ruta. La iglesia comenzaba en Éfeso, seguía por las demás iglesias, y la iglesia había entrado en un decline. Comenzamos con la iglesia de Éfeso, que era la iglesia verdadera. Seguimos por la iglesia de Pérgamo, que habían tolerado la falsa enseñanza, que habían permitido que falsos maestros entraran. Seguimos por la iglesia de Tiatira,
que estaba esa mujer que se dice Jezabel, que realmente trajo libertinaje a la iglesia, vinieron con una doctrina de libertinaje, de idolatría, metieron la idolatría dentro de la iglesia, y realmente seguimos por la de Pérgamo y dice que ya eran menos creyentes. Luego vamos a la de Tiatira y dice que eran menos creyentes. Luego vamos a la de Sardis y dice que en la de Sardis habían pocos creyentes, porque dice, tienes nombre de que vives, estás muerta, pero hay algunos que todavía retienen mi nombre. Luego llegamos a la iglesia de la Odisea y encontramos que ningunos eran creyentes. Por eso el Señor dice, he aquí, muchas veces escuchamos esta prédica del Señor quiere entrar en tu corazón, pero en el contexto el Señor está queriendo entrar a una iglesia. Es una iglesia de no creyentes donde hay personas tibias que no son ni frías ni calientes, son tibias. Y el Señor dice, los vomito de mi boca son tibios. He aquí estoy a la puerta y llamo, quiero entrar a tu iglesia. Ábreme y yo tomaré las riendas del asunto. Entonces tenemos una iglesia verdadera, una iglesia con pocos incrédulos, después tenemos una iglesia con la mayoría de incrédulos, tenemos una iglesia con pocos creyentes y tenemos una iglesia totalmente muerta. Todas partieron de Éfeso. Amén. Todas partieron de Éfeso. Ahora, ¿cuál fue el decline de las iglesias? ¿Ustedes cuál piensan que fue el decline de estas iglesias a que el Señor les está llamando a arrepentirse? ¿Cuál cree usted de la palabra más importante que hemos leído, de todas las que hemos leído, que fue el decline, que realmente terminó con el deterioro, que comenzó con una iglesia realmente que trabajaba, que tenía doctrina, que era fiel, que era permanente, que trabajaba, que se esforzaba, que tenía buena enseñanza, luego toleraron la falsa enseñanza, luego toleraron la idolatría, luego toleraron las concepciones con el mundo, luego terminaron siendo una iglesia muerta y luego terminaron siendo una iglesia sin creyentes. ¿Cuál fue el gran problema de estas iglesias? ¿Usted cuál cree que fue? Usted entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una iglesia verdadera y terminamos con una iglesia sin creyentes. Es la ruta de Éfeso, es ahí donde Pablo inició. Esa iglesia no tenía excusa, tenía que ser verdadera. Pablo fue su fundador, Timoteo la visitaba, Apolo la visitaba, Juan la visitaba, tenía a los mejores predicadores, a los mejores pastores. Éfeso era una iglesia verdadera. Éfeso comenzó siendo una iglesia verdadera y el Señor realmente termina diciendo a lo último de que prácticamente de Éfeso, de la primera iglesia, había ya una al final que ni siquiera tenía creyentes. Y el Señor tiene un arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice a las iglesias que hacen concepciones con el mundo, que toleran el pecado, que toleran la falsa enseñanza. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, le dice a aquel pastor o aquella iglesia que tiene realmente una enseñanza falsa, le dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete a los que prácticamente se volvieron tolerantes del pecado y trajeron el libertinaje a la iglesia. Arrepiéntete, si haces concepciones con el mundo, arrepiéntete, le dice el Señor. Hay un arrepiéntete para cada iglesia. Inclusive hay un arrepiéntete para la iglesia muerta, sin creyentes, con una cantidad enorme de hipócritas y él está esperando en la puerta que lo dejen entrar. Inclusive hay un arrepiéntete para esa iglesia, porque le dice, tú eres pobre, desventurado, eres un hipócrita, estoy en la puerta, déjame entrar y tomar las riendas del asunto. Un creyente que realmente se arrepienta en una congregación de personas muertas es meter a Cristo en la iglesia. Pero esta iglesia no tenía ni uno. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Es que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Comenzamos diciendo que los puritanos, estos hombres llamados los puritanos, eran unos grandes referentes de la iglesia y ellos constantemente estaban llamando a arrepentirse a las iglesias, por eso fueron expulsados. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Comenzó a tolerar todo lo que no debía tolerar. La iglesia de Éfeso había perdido la pasión
el amor, la gloria y la honra. Y esto es más que amor de obediencia. Esto es un amor que consume nuestro corazón. La iglesia de Éfeso había apagado el amor que tenía por Cristo. Se había terminado la luna de miel para Éfeso. Había comenzado bien, como todo matrimonio comienza, de una manera pasional, de amor, ferviente. Pero realmente a Éfeso se le acabó la luna de miel, perdió la pasión, el celo, perdió realmente esa lucha que tenía por no dejar infiltrar el error, el engaño, la idolatría, el libertinaje, la falsa enseñanza. Él dejó en segundo lugar a Cristo y las iglesias se vinieron en un declive. Aquí es donde comienza la resbaladilla, acá es donde comienza la pendiente, cosa que nos puede pasar a nosotros. Hoy podemos ser la segunda o la quinta. El Señor no puede tener un arrepiéntete, pero yo les puedo asegurar de que si cualquiera de nosotros individualmente o si esta iglesia deja a Cristo y su primer amor, entrará en un decline. Individualmente como creyentes, si abandonamos la pasión consumidora y el amor que tenemos por Cristo, individualmente entraremos en un decline espiritual o como iglesia lo estaremos. Si como iglesia comenzamos a tolerar las concesiones con el mundo, el pecado, el libertinaje, como el Señor le dice, escribe, Juan, esto a mis iglesias. Si realmente como iglesia, siendo una iglesia verdadera como la de Éfeso, abandonamos el primer amor por Cristo, podríamos entrar en un decline. Quiero nombrarles una iglesia que es Cristo, es la verdad. Avenida Croacia, 500 miembros. No se podía entrar a esa iglesia y hoy vemos una iglesia cerrada. ¿Creen que el Señor no es el Señor de la iglesia? Él envió una vez un hombre ahí y ese hombre fue expulsado de esa iglesia. Tiempo después esta iglesia está cerrada. Usted me entiende, ¿no? Él dice, yo soy el Señor de la iglesia. Arrepiéntete, si no quitaré tu candelero. ¿Sabe lo que significa eso? Cerraré tu iglesia. Donde Cristo ya no es honrado, donde Cristo ya no es predicado, donde Él ya no es valorado, donde Él ya no es glorificado, Él no se siente cómodo ahí. Y esta fue la resbaladiza que terminó con una iglesia que empezó a entrar la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, que la doctrina de los nicolaitas era el libertinaje que vemos hoy. Podemos hacer lo que quiera, somos salvos, hagamos lo que quiera, vivamos como queramos. Esa era la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, la falsa enseñanza, empezaron a tolerar la falsa enseñanza, comenzaron a hacer concesiones con el mundo, comenzaron a dejar que la idolatría se apodere de la iglesia, comenzaron a dejar tantas cosas que terminaron con una iglesia muerta sin creyentes. Éfeso era el que mantenía la luz que alumbraba en toda esa región. La iglesia de Éfeso era la que plantaba la verdad en los corazones y estacaba el fundamento de la verdad del evangelio en cada puerta de cada iglesia, pero había dejado su primer amor. Había dejado la pasión que tenía por Cristo, el defender el evangelio, el defender, en honrar, en servir, en valorar, en glorificar a Cristo. Se había apagado y ahora, bueno, ya está todo, está bien. Dejémoslo. Ya está. Es la moda, ¿qué vamos a hacer? Es la corriente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos pastores escuchó hablar así hoy? Conozco a muchos pastores que eran así y venían de la verdad y hoy sus iglesias están tomadas por las mujeres. Conozco a uno específicamente, que una vez dijo donde yo congregaba que ahí dominaba Jezabel, y hoy su iglesia prácticamente, el púlpito ya no es de él. ¿Qué podemos esperar? Éfeso había dejado su primer amor. ¿Sabe que, hermanos, que la vida cristiana es muy simple? No podemos agarrar y destacar todos los días una hoja de mandamientos y normas para cumplirlas. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor? Es que lo amemos. Toda la vida del cristiano se basa en amar a Cristo. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que lo único que le preguntó a Pedro cuando lo confrontó ahí en esa barca fue, ¿qué le preguntó? Le preguntó a Pedro, Pedro, ¿estudiaste la Biblia? ¿Te capacitaste? Mirá que te formé. ¿Estás apto? ¿Sos apto?
¿Estás seguro que vas a poder pastorearlas? ¿Estás seguro que vas a poder guiar a mi pueblo? ¿Estás seguro que vas a poder adoctrinar a mi pueblo? ¿Estás seguro que vas a poder morir por mi pueblo? No fue el caso, él nunca preguntó eso. Lo único que preguntó es, ¿me amas? Es lo único que importa. Y Éfeso había perdido el amor por Cristo. Y entró en una resbaladilla y comenzó a tolerar el engaño, el error, la falsa enseñanza, el libertinaje, el pecado. Comenzó a tolerar todo porque Cristo ya no era demasiado importante. Tenía buena enseñanza, tenía buen trabajo, Cristo se lo reconoció todo, tenía la verdad de la doctrina, pero Cristo ya no era importante en su corazón. ¿Se entiende, amados? Habían hecho un trabajo muy duro, pero habían dejado el primer amor. El Señor le dice, no estoy decepcionado de ti, tengo algo contra ti. Y Él le dice, arrepiéntete y haz tus primeras obras o quitaré tu candelero. Eso es serio, hermanos. Nosotros muchas veces como iglesia vemos y decimos, sí, pero pastor, mire esas iglesias multitudinarias, y siguen ahí, y le agarra el hijo y le agarra el nieto. Le digo, háblame de iglesias de Cristo, no me hables de sinagoga de Satanás. Háblame de iglesias de Cristo, porque Cristo es celoso de los suyos. Él cierra las iglesias donde ya no es importante, donde Él ya no es honrado, donde Él ya no es glorificado, donde Él no es el centro de la predicación, donde Él no es el centro de adoración, donde Él no es el centro de toda gratitud de su pueblo. Cristo la tiene que cerrar porque Él tiene que ser el más importante de la iglesia. Una iglesia que era la verdad, que tenía la verdad, que tenía el conocimiento del evangelio. Ahora el Señor les estaba diciendo, arrepiéntete y vuélveme a poner posicionalmente en tu corazón. Sé celoso de mí. Ámame, sírveme, hónrame, glorifícame como lo hacías antes. Esto puede ser a un nivel grupal o individual. Podemos dejar a Cristo y perder nuestro primer amor por Él. Pero el decline de todas estas iglesias, que comienza con una iglesia verdadera, con una iglesia con algunos falsos maestros, con una iglesia con la mayoría de falsos creyentes, con una iglesia con algunos creyentes, y terminamos con una iglesia sin creyentes. Como terminó esta gran iglesia que hoy mencioné. Yo creo que terminó con una iglesia sin creyentes. Parece algo normal para muchos cuando escuchamos la palabra, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A veces oímos esa palabra y parece ser algo normal y podemos llegar a decir, bueno, pastor, es como el matrimonio. Comenzamos de una manera fogosa, ardiente, gozosa, pero luego logramos una estabilidad y permanecemos ahí de manera tranquila y pasiva. Usted tiene que amar a su esposa el último día de vida, más de lo que la amó el primer día de vida. Usted tiene que amar a su marido el último día de vida, más de lo que lo amó el primer día de vida. Si es que usted dice que ama a Cristo, porque Cristo es un amor que no mengua, que se incrementa. Cristo no es un amor para mantenerlo de una manera pasiva. Bueno, sí lo amo. Es un amor que se incrementa. Y la iglesia de Éfeso dejó de incrementar el amor por Cristo. Lo hizo así, dijo, bueno, todo está bien. Pero para el Señor no está todo bien. Para el Señor no está todo bien de que nosotros nos mantengamos en la fe de una manera tranquila, pasiva. Él quiere que seamos con Él su primer amor. Él quiere tener una pasión consumidora con nosotros, una relación única de amor, íntima con Él. Quiere que Él sea honrado en nuestros corazones. Quiere que Él sea glorificado en nuestras vidas. Para Él es importante, por eso Él está diciendo, hiciste todo bien, todo bien, todo bien. No estoy decepcionado de ti, pero tengo una cosa contra ti. Yo ya no soy tan importante y no produzco y no sientes lo mismo en tu corazón que sentías al principio. Para muchos es algo liviano. Pero ¿sabés lo que es que el Señor venga y me diga a mí personalmente? No tengo nada que reprocharte, no tengo nada que recriminarte, pero tengo algo que decirte. Has dejado tu primer amor. Me lo puede decir a mí como cualquiera de nosotros. Y yo automáticamente sé lo que tengo que hacer. Porque si yo, después de oír un arrepiéntete, vuélvete al Señor, sigo de la misma manera, puedo entrar en un decline espiritual, congregacionalmente o individualmente.
Si el Señor constantemente me está diciendo, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, yo cada vez puedo endurecerme más y apagarme y alejarme más del Señor. Imagínense un pastor entrando a una iglesia y el Señor me envió a decirles que se vuelvan a su primer amor congregacionalmente porque tienen doctrina, como muchos dicen, tenemos doctrina, tenemos verdad, tenemos enseñanza, tenemos la verdad del Evangelio, pero has dejado tu primer amor, arrepiéntete, dice el Señor, y vuélvete a mí, que yo ocupe el lugar que tengo que ocupar en tu corazón. Creo que muchos se enojarían en esa congregación y dicen, ¿y este qué me viene a decir? Pero es lo que Juan estaba enviando a las iglesias por su letra y su nombre, por la autoridad de Cristo que lo enviaba, el escritor y el autor. Y esto no es para hace 2000, es para el tiempo presente. Imagínense ahora si yo entro a Rajel y les digo, arrepiéntanse, el Señor está en la puerta y quiere entrar. Arrepiéntanse de sus malas obras, porque el Señor está en la puerta y Él quiere entrar a esta iglesia. No creo que sea bienvenida mi predicación, aunque tengo muchas ganas de hacerlo y muchas veces se me cruza por la mente. El Señor tendría que preparar algo, pero creo que sería la última vez que vea a las personas, porque no creo que el ministro venga, se pare en el púlpito y diga, ¿saben qué? Tiene razón, tenemos falsa enseñanza, somos tolerantes, tenemos una doctrina libertina, Cristo no es glorificado, de lo único que hablamos es de dinero, de prosperidad, de lo único que hablamos es de que Dios tiene un hermoso año 2026, fructífero, lleno de prosperidad, y no abrimos la Biblia, ni siquiera mencionamos a Cristo, nunca lo he mencionado, inclusive tomamos la Santa Cena hoy y dijimos que el Padre había muerto por nosotros y que el Padre derramó su sangre por nosotros. Cristo ni siquiera estuvo presente, no fue el Padre el que murió, fue el Hijo el que murió, el Padre fue el que lo envió. Si supieran esa gente que tomó una cena sin siquiera ser consciente de lo que estaba comiendo y bebiendo, y es una lástima. Cuando oigo a falsos maestros con sus evangelios falsos, yo veo como realmente lo veo como algo que deshonra a Cristo. Y eso era lo que Éfeso perdió. ¿A usted no le produce nada? ¿A usted no le produce nada ver el evangelio falso, el predicador falso? No le produce nada. No le produce nada que tu Señor sea deshonrado. No le produce nada que tu Señor sea pisoteado, que su sangre sea ignorada, que su palabra sea desechada. No le produce nada. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo y tiró la mesa de todos los cambistas? Hay una frase que está registrada en las Escrituras y creo que debemos tenerla en cuenta, es el celo de tu casa me consume. Él no podía tolerar que Dios sea deshonrado. ¿Sabe qué pasó con Éfeso? Comenzó a tolerar que el amado sea deshonrado. Él comenzó a tolerar que las iglesias que habían salido de la misma Éfeso haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque había dejado su primer amor. El Señor no podía tolerar que el Padre sea deshonrado. Yo de la misma manera me siento. ¿Se sintió alguna vez así? No puedo tolerar, dijo una vez un predicador que lo escuché, mi existencia si veo que Jesús no es honrado. Dice que este predicador entró a una aldea de gente africana, comenzó a predicar el evangelio, y predicaba el evangelio y muchos se convirtieron. Una vez lo invitaron a creo que un casamiento, y dice que nunca vio tanta idolatría como la vio ese día en ese casamiento de esta gente africana, y dice que tuvo que salir corriendo de allí, y dice que lloraba, y la gente que lo rodeaba decía que él lloraba amargamente, y le decía, ¿qué te pasa? Y él lloraba amargamente y dice, no puedo tolerar mi existencia si Cristo es deshonrado como lo es deshonrado en este lugar. Eso es el primer amor. Primer amor es más que obediencia, es un celo apasionado por la gloria de Cristo. Es un celo consumidor por la gloria, honra, voluntad, alabanza de Cristo. Y Éfeso la había dejado. Éfeso había dejado la pasión, la gloria, la honra. Éfeso había comenzado a tolerar, dejó de ser la iglesia que confrontaba el error y comenzó a tolerarlo.
Es más que obediencia. Realmente no toleramos que Él sea deshonrado, pisoteado, hecho a un lado, minimizado o que su palabra sea ignorada. Muchos no pueden hacerlo esto, pero cuando vas a una iglesia y su palabra no es honrada, es algo que nos produce, porque amamos a Cristo. Y todos los que aman a Cristo, lo único que desean es que Cristo sea honrado, glorificado, que Él realmente reciba la gloria, honra, imperio y poder que tiene que recibir. Muchas veces vamos a las iglesias y empieza la predicación y el predicador y queremos encontrar a Cristo y terminamos simplemente encontrando al predicador. Quería conocer a Cristo y hoy conozco mucho de tu vida. ¿Es así o no es así? En la carta, si usted se fija en la epístola, vamos a terminar. Ahora entendemos por qué fue el decline de las iglesias. Comenzaron a tolerar todas las cosas que comenzaron a tolerar, porque Cristo dejó de ocupar el lugar de preeminencia en los corazones de las congregaciones, de la congregación de Éfeso. Tenían buena doctrina, tenían buenos maestros, pero realmente comenzaron a tolerar todo este tipo de engaño de Satanás. Mire lo que el apóstol termina diciéndole a los Éfesos. Fue una advertencia de Pablo cuando escribió la carta de Éfeso, a los mismos Éfesos. Así termina la carta de Pablo a Éfeso. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Usted conoce la palabra inalterable, ¿verdad? Creo que no hay que entrar a una enciclopedia para entrar en una profundidad de la palabra con amor inalterable. ¿Sabe lo que le dice Pablo a los Éfesos? No solamente no dejen de amar a Cristo, incrementen su amor por Cristo. No alteren su amor por Él, consúmanse del amor de Cristo. Nunca dejen morir este amor. Nunca dejen el amor de Cristo en segundo lugar, porque van a entrar en un decline y Cristo los confrontará. Él vendrá y les dirá, arrepiéntete, porque tengo algo contra ti. No estoy decepcionado de ti, pero has dejado tu primer amor. Fue un gran consejo de Pablo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Éfeso había sido como la iglesia establecida, la primera iglesia de Pablo, gloriosa en Éfeso, la iglesia real, la iglesia verdadera, recibe un consejo de Pablo, y el consejo de Pablo fue este: gracias sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Esto les había dicho Pablo, o sea, Pablo o el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, amen a Cristo con amor inalterable. Nunca dejen morir este amor. Nunca dejen menguar este amor. Incrementen este amor, porque cuando ustedes dejen morir el amor de Cristo, pueden entrar en un decline, pueden comenzar a volverse tolerantes. Personalmente lo digo. ¿Por qué vivís como vivís? ¿Por qué ya tolerás el pecado en tu vida? ¿Por qué ya permitís o te permitís vivir de la manera que vivís? ¿Por qué? Porque dejaste tu primer amor. Vuelvo a repetir. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, me amas, me amas, me amas. 3 veces se lo dijo. Y hoy por hoy vemos que la gente confía en su intelecto, en su capacidad. ¿Amén? Están obsesionados con el ministerio, con el impacto, inclusive muchos con la teología, y creen que ellos son capaces para llevar a cabo el ministerio y la obra del ministerio, que es la iglesia, y dicen, yo tengo la capacidad, soy joven, tengo impacto en la vida de los jóvenes,
tengo impacto acá, soy carismático, tengo buena elocuencia, tengo una buena predicación. Al Señor no le importa eso. No fue esa la pregunta. Él no le preguntó a Pedro si se sentía capacitado, le dijo, ¿me amas? Porque al final y al cabo lo único que al Señor le interesa es que la iglesia lo ame, porque el amor por Cristo lo llevará a la gloria de Cristo, a la honra de Cristo, a la alabanza de Cristo. Cristo va a ser el centro de esa congregación. Él va a ser el centro de la palabra, de la adoración. Él va a ser el centro de la comunión. Cristo va a ser amado. Ahora usted me va a preguntar, ¿por qué, pastor, predica tanto de Cristo? Siempre de Cristo. Vine tan luchado hoy y lo único que quería era escuchar una palabra de aliento. Y yo te predico a Cristo porque al final y al cabo, Cristo es lo único que necesitas, es conocer de Cristo. Lo único que puede promoverte a hacer lo correcto es amar a Cristo cada vez más. Te predico a Cristo porque quiero incrementar tu amor por Cristo. Quiero que conozcas a Cristo, que es tan grande y tan inagotable que nunca vamos a poder conocerlo tal como es en la plenitud de lo que es. Pero predico a Cristo porque tienes que enamorarte de Cristo, tienes que amar a Cristo. Amar a Cristo va a ser el refreno para toda tu vida y para que puedas vivir tu vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no pecas, hermano? Tan pecador que eras, porque amo a Cristo, no quiero deshonrarlo. ¿Por qué siempre predicás la verdad? No podés tirarte una prédica emocional, no podés darnos un shock emocional de vez en cuando. No puedo, porque Cristo tiene que ser glorificado y su palabra bendita y honrada. No puedo. ¿Por qué? Porque lo amo. No puedo deshonrarlo. No puedo deshonrar su nombre, su persona, su gloria, su honra, su alabanza. Él es el centro de mi adoración. No voy a dejar de amarlo. No voy a ignorarlo. Porque si un día lo hago, puede que usted dentro de un par de años se esté congregando en otro lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Y tenemos el mensaje glorioso de la cabeza de la iglesia, la autoridad máxima, que se reveló a Juan como un juez, como un sacerdote, como el soberano, que escudriña la mente y los corazones y que conoce hoy personalmente cada pensamiento que aún no ha pensado los que están aquí. Nadie podrá huir del que escudriña la mente y los corazones, que es la cabeza de la iglesia y que está hoy aquí presente. Señor, Padre eterno, te ruego, Dios mío, que estés enviando a esas personas a predicar, a esos valientes que anunciarán tu evangelio, quizá a muchas personas que hoy se encuentran en iglesias donde no eres bendito, honrado y glorificado, pero que aún así, como esta iglesia, que era tibia, que era una iglesia de incrédulos, tú los estabas llamando al arrepentimiento y tú dices algo tremendo: yo reprendo y castigo a los que amo. O sea que tú ahí tenías predestinados, como Juan 3:16 lo dijo. Amén. Que el amor de Dios sea en cada uno de nosotros y que podamos tener a Cristo en el primer lugar en nuestro corazón. Que no permitamos por nada, como la iglesia de Éfeso, que alguien quite su gloria, honra, honor, imperio, poder de nuestra vida. Que no seamos intolerantes, que no seamos, tolerantes, que no hagamos concesiones, que no vivamos de manera libertina, porque ahí estás tú diciéndonos individualmente y como iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete y vuélvete a mí. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te pedimos que sigamos permaneciendo, siendo la iglesia segunda o la iglesia quinta. Me siento cómodo ahí, no quiero salir de ahí. Señor, no permitas nunca que el mundo, el engaño y Satanás quiera infiltrarse dentro de esta congregación. Señor, y si viene la prueba, manténnos firmes ante ella, porque sabemos que vendrá. Vendrá la persecución, vendrá el engaño, vendrá el lobo disfrazado de oveja, vendrá el falso hermano, pero acá estamos firmes, predicando y exponiendo la verdad de tu palabra, para que así el lobo, como entró, se convierta en oveja,
para que aquel que entró siendo un inconverso se convierta en un creyente, para que los corazones de aquellos que apagaron el amor por ti se vuelvan a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén.